bienvenida a Reinvéntate. Estoy feliz de tenerte, feliz de tener la primicia aquí en tu historia en México. ¿Puedo decir eso? ¿Puedo decir que en México Claro. esta es la primera entrevista? Ok, perfecto. Bueno, pues Elia, bienvenida a Reinvéntate. Estamos ansiosos de conocerte. Cuéntanos quién eres y qué haces hoy en día. Wow, ¿por dónde empiezo? Bueno, en primer lugar, gracias, Esther, porque ha sido maravilloso. Y la gente que no ha visto el primer punto de no grabación, hemos empezado como si nos conociéramos de toda la vida. Y ha sido maravilloso. Bueno, Elia Guardiola yo creo que es una loca apasionada de lo que hago, de lo que hace. Y creo que hay dos palabras que si me tuvieran que definir son perfectas para ello. Una es pasión y la otra es intensa. Porque yo todo lo que hago necesito hacerlo con pasión. Si no, como decimos en catalán, cagada pastoret, ¿no? Es como, ¿de qué sirve si no lo haces con toda esa vocación y esa pasión? Como Intensa, decimos en porque México, qué hueva, si no. total. Bueno, yo además que a mí me salen un montón de expresiones latinoamericanas, porque yo doy formación y doy charlas en Latinoamérica. Y de hecho, de las últimas que di en Latinoamérica fue en México Ah, sí. precisamente. Sí, a finales de 2018. Y este año solo viajé una vez a Colombia, a Medellín. Ahora, bueno, no mucho. Bueno, para el caso, bueno, Elia ahora mismo se ha convertido un poco en uno de los referentes, o me he convertido un poco, o me habéis convertido, mejor dicho, un poco en uno de los referentes en marketing emocional y experiencial y en storytelling. Digo que me habéis convertido porque nadie se convierte él mismo en un referente y eso es algo que hay que dejar muy claro. Yo no puedo decir que soy humilde porque si alguien viene y te dice, eres humilde, o sea, soy humilde, corre, huye. Cuando alguien venga y te diga soy humilde, huye. Son los demás que tienen que atribuirte este valor o esta capacidad o esta aptitud, ¿no? Entonces, yo digo que gracias a vosotros, porque yo no sería quien soy ni lo que soy, si no fuera gracias en gran parte por la comunidad que tengo y por la audiencia que tengo. Dicho esto, pues doy formación en universidades, en escuelas de negocio, en empresas, doy conferencias a nivel internacional, tengo mis cursos online, voy a lanzar unas mentorías llamadas Story Mentoring. Para el 2020 ya está confirmado mi libro ¿No? de marketing emocional y storytelling. Eh, creo, el copy o los textos de las marcas, sobre todo la parte del storytelling, para darles un poco de esencia, para convertir toda aquella historia en algo que la gente, bueno, que sea digno de compartir y que la gente conozca mejor esas marcas personales o esas marcas empresariales. Eso sería un poco la locura esta que hago a diario. Me encanta el tema del storytelling y de escribir con corazón, con algo que te haga picarte, que te haga leerlo, que te haga recibir un mail y no borrarlo antes de abrirlo nada más porque ni el título Sí. te llamó, ni te interesó, ni te intrigó, nada. Pero es una gran ciencia esto de contar historias interesantes y de llegarle a esas fibras del lector, porque luego el lector lo vemos como este fantasma de repente, ¿no? Que no sabemos. De hecho, Esther, mira, ahora que has dicho lo de las newsletters, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo. Y es que, ¿cuántas newsletters recibimos al día? Mogollón, o sea, infinitas. ¿Cuántas abrimos? Normalmente cero, una, como mucho dos. ¿Y por qué razón la abrimos? Siempre son dos razones las básicas. Una es porque sabemos que eres el remitente, con lo cual sabemos a ciencia cierta que ese contenido va a ser interesante o útil para nosotros. O dos, porque el asunto nos ha persuadido y motivado para querer saber más del contenido de esa newsletter. Y a ver A qué mí va a cuando la decir. gente me dice, claro, es que es eso, cuando la gente me dice, no, güey, es que el marketing emocional para el email marketing no funciona, ni tampoco funciona el storytelling. ¿Qué coño? Claro que funciona. Es lo más importante, porque si tú cuentas, obviamente no puedes contar toda una historia, pero sí persuadir a través de esas historias para que la gente quiera saber más y a través del marketing emocional. Me fascina. Y ahorita que hay muchísima gente interesada por romper la caja laboral y empezar a innovar y emprender y generar un negocio en línea
Y hay mucha gente que escucha Reinvéntate que tienen este gusanito de, ¿será que puedo sacar un curso? ¿Será que puedo compartir mi experiencia en algo? Claro que puedes, pero también hay que entender, hay que darle la vuelta y decir, ¿cómo se lo vas a platicar a alguien para que realmente sea alguien a distancia pueda realmente percibir el contenido, de dónde viene la historia, qué tan importante personal es para ti, ¿no? Y todo eso se hace con ese arte del marketing, ¿qué? Persuasivo, emocional, ¿cómo le llamas a ese? Bueno, en realidad es marketing emocional y experiencial a la vez, yo creo. En este caso yo intento aplicar ambas cosas. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que la experiencia de usuario, que se ha puesto tan de moda ahora, pero la experiencia de usuario lleva aplicándose siglos, vamos. Pero sí que es verdad que la experiencia de usuario siempre digo que debe ser la obsesión de las marcas por encima de las ventas. ¿Por qué? Me diréis, claro, la gente dirá, no, Elia, no tienes razón, porque las ventas son lo más importante de una marca. El objetivo es vender mucho. No, no, pero el fin del marketing es vender. Ahora bien, hay muchos objetivos. Una venta no te garantiza una buena experiencia de usuario. Sin embargo, una experiencia de usuario positiva sí te garantiza una venta a corto, medio o largo plazo. Con lo cual, todo aquello que tú puedas hacer sentir al usuario, al cliente o al futuro cliente será el factor diferenciador ante la competencia. La competencia la tenemos a un clic, Esther. Entonces, es importante que la gente entienda que el valor emocional de un producto, un servicio, un contenido o lo que sea, no lo determina la marca, lo determina quien lo percibe o quien lo recibe, que es el usuario o es el cliente. Eso es súper importante entender. Yo puedo hacer un contenido súper bueno para ti, pero a lo mejor no es bueno para tu vecino, o no es bueno para alguien que está en el otro lado del mundo, o no es bueno para alguien que no se dedique al marketing o no se dedique a un sector determinado. Entonces, yo una de las cosas que siempre sugiero es que todo aquello que hagamos tengamos en cuenta dos cosas. Uno, los objetivos principales o los objetivos tangibles y los intangibles y sobre todo, ¿a quién va dirigido ese contenido? ¿A quién va dirigido ese producto, ese servicio? Porque no es lo mismo comunicar para una generación millennial, una generación centennial o una generación X como yo, una generación baby boomer. Entonces, son necesidades diferentes, comportamientos diferentes, hábitos diferentes, con lo cual es súper importante conocer a nuestro target, hacer un buyer persona. Claro, hay que definir, hay que segmentar ese como avatar súper específico, ¿no? ¿Qué Sí, le tal cual. gusta, qué le preocupa, qué le da miedo, qué hace en su tiempo libre, ¿no? Claro, mira, tú lo has dicho, Esther, me gusta que hayas dicho qué hace en su tiempo libre, porque se ha puesto muy de moda el Big Data, esa recabación de datos tangibles para poder crear estrategias más acordes a un público determinado. Y me parece maravilloso. Pero ¿qué pasa? Que nos olvidamos del Small Data, que es el que hace vivir una experiencia de usuario súper gratificante y súper positiva. ¿Cuál es la diferencia? Mira, para los que no sepan qué es el Big Data y el Small Data, yo lo explico y lo resumo rápidamente. El Big Data sería la recabación de datos tangibles para poder crear esa estrategia en función de ese público objetivo. Es, por ejemplo, cuántos coches tiene, qué horario laboral hace, cuántos hijos tiene, no sé, cosas tangibles, ¿vale? ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tiene? ¿No? Exacto, todo esto que es cuantificable. Ujú. Ahora bien, nos olvidamos de lo más importante y eso va a ser lo que nos marque la diferencia ante la competencia y es qué le preocupa, cuáles son sus inquietudes, qué le gusta hacer el fin de semana, todas estas cosas que son más de piel que de pantalla, que son más de piel que de cuantificables, es decir, cosas intangibles. Y eso es el Small Data. Lo que hace es prioriza todos aquellos sentimientos, emociones, esas necesidades no cuantificables del usuario y eso, cuando lo tenemos en nuestras manos, vamos, es que igual que las valoraciones, las reseñas, los comentarios son el oro digital de esta era en la que vivimos, yo creo que el Small Data está siendo parte de una tendencia que va a ir a la velocidad de la luz. Ujú. Es que el small data es el que te permite sentir que te están hablando a ti, ¿no? Es cuando dices, justo eso quiero, justo eso me preocupa, justo eso me da miedo, justo eso he querido superar o eso, ese producto Tal cual. necesito porque justo tengo esta situación en mi casa o en mi, lo que sea. No, claro, no es solo el cubrir necesidades, sino que vamos un paso más allá. Como decía Marc Gobet, los productos cubren necesidades, las experiencias satisfacen deseos. Y esto es así.
Mm, ¿Sabes? Yo tengo uno de mis cursos en línea, se llama Epic Heart y es un curso para personas que están pasando por una decepción amorosa fuerte. ¡Wow! El small data que yo utilizo es el small data que yo viví. O sea, esos momentos donde nadie me entendía, donde me sentía ansiosa, donde no podía dormir, o eso que hacía que a nadie le decía porque me daba pena, ¿no? Porque era humillante. Y lo cuento ahora, bueno, hago como este storytelling muy intuitivo porque es contar mi historia, pero Como, me dicen, algunas personas me dicen, es que estás contando mi historia. O sea, es que justo dijiste lo que hago, es que justo te pasó lo que me pasó. Y eso es lo que me genera crear un lazo empático fuerte con alguien. de hecho, a mí Pero, me pasa, Esther, a mí me pasa con mis frases personales, esas frases motivacionales, las motivational quotes que yo publico en mis redes sociales, que de hecho no lo he dicho públicamente en ninguna entrevista, o sea que tienes la primicia. ¡ay! A finales de noviembre sale mi libro de quotes, de reflexiones, de frases personales motivacionales. O sea, y todas estas, de hecho yo recibo cada semana gente que me dice, ostras, hoy necesitaba leer esa frase que has puesto. Hoy me sentí identificada con aquello que dijiste por una situación que viví hace tiempo o por una situación que estoy viviendo ahora. Entonces, a mí cuando me hablan de éxito, yo tengo otra de las frases que me hablan, cuando me hablan de éxito, para mí la definición de éxito se basa en una frase. ¿Cuántas vidas hemos cambiado para bien con nuestra forma de ser y de hacer? Esto para mí es éxito. Las vidas que hemos cambiado para bien con nuestra forma de ser y de hacer. Eso es el éxito real. Porque el éxito tangible, como el dinero, el ser número uno, no importa. Yo puedo estar arriba de todo a nivel profesional, pero mañana viene alguien, me pisa o hace las cosas mucho mejor que yo y me voy de pique. ¿Me explico? Entonces, por eso es importante también trabajar día a día. Sí, totalmente. Oye, esto es fascinante, me encanta, porque, bueno, me hace preguntarte esto que siento que todo el mundo debe estar, pero si yo vendo algo y hasta ahorita solo me he basado en este Big Data, ¿no? Porque el Big Data nos permite, por ejemplo, hacer nuestras segmentaciones en Facebook, nos permite decir qué rango de edad, si mujeres, si hombres, si quiero que sigan esto, lo que sea. Se empieza a volver Small Data cuando empezamos a segmentar, por ejemplo, qué autores leen o qué revistas, qué ejercicio hacen. ¿Eso es Small Data o sigue siendo Big Sí, Data? ¿Sí? no, no, yo creo que podríamos empezar a considerarlo como small data porque ya no son datos tangibles, es decir, relativamente tangibles. Si tú dices, ¿qué autor le gusta? Claro, sí va a ser tangible porque ya sabes el nombre y apellidos de ese autor, ¿me explico? Pero sí podríamos empezar a considerar que ese small data ya es más emocional que cuantificable. ¿Me explico? El small data realmente se basa en las emociones, en lo que sentimos, en aquello que despierta o que estimula nuestro cerebro en función de, yo qué sé, por ejemplo, el marketing olfativo. El marketing olfativo realmente lo que hace es trabajar con las neurociencias, con el neuromarketing basado en el small data. Es que es una mezcla de todas estas neurociencias, neuromarketing, small data, datos intangibles, todo lo que es sensorial, a fin de cuentas. Mm, sí, me encanta. Oye, y si alguien ahorita estuviera pensando, bueno, ok, yo quiero hacer este tipo de marketing que genera empatía y que le da el clavo del dolor de mi avatar o de mi cliente ideal, ¿cómo descubrimos más small data? Ese small data que digamos que yo a veces le he dado sin querer queriendo, ¿no? Porque pues, nos parecemos y por eso las dos fumamos cuando tenemos insomnio y estamos llorando por un ex. ¿No? Pero Claro. entonces, ¿cómo encontrar eso de manera intencional? Siento que a mí me pasó sin querer, nada más por contar mi historia y luego me di cuenta que mucha gente pasa por los mismos síntomas o por los mismos comportamientos ansiosos y tal. Bueno, porque yo creo que somos seres, bueno, yo siempre digo que somos seres más emocionales que racionales, con lo cual, no, es decir, no se pueden cuantificar las emociones, no se pueden medir las emociones, pero sí se pueden medir los estímulos y las reacciones ante una situación concreta que nos genera una emoción determinada. Entonces, eso sí es así. Y hay herramientas para poder utilizarlo. Pero si hablamos de Small Data, yo creo que antes de hablar de Small Data, deberíamos hablar de los Customer Relationship Management, es decir, programas de CRM que están preparados para detectar todo ese comportamiento emocional de las personas. Oh, ok, ok, muy bien.
Oye, Elia, a ver, o sea, me queda clarísimo que de este tema podemos hablar muchísimo, pero quiero que Horas. nos digas, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a saber tanto de esto y a que te interesara tanto la parte emocional del marketing? Cuando eras chiquita, ¿qué querías estudiar? ¿Cómo estuvo esta Uy, trayectoria no, que cuando yo contaste? era pequeñita realmente quería ser veterinaria, fui auxiliar veterinaria, pero no terminó muy bien la cosa. Entonces, mis padres tenían un hostal, se dedicaban a la hotelería, al turismo, y por aquel entonces realmente a mí no me gustaba nada. Eh, Hubo un cambio de giro en mi vida, a los 27 años yo me fui de mi ciudad natal, Girona, ¿vale? Yo soy catalana de pura raza, con pedigrí, aunque llevo 7 años viviendo en Madrid, pero me fui a Menorca a ser ayudante de recepción de un hotel de 500 habitaciones. O sea, muy loco. El caso es que ahí empecé a descubrir, claro, yo tengo 43 años, o sea que puedes empezar a calcular, son 16 años hace ya. Y por aquel entonces empecé a descubrir que la gente siempre venía a contarme sus historias. Ya de pequeña me lo contaban, todos mis amigos me contaban sus historias, ¿verdad? Era un poco el baúl de los lamentos de todo el mundo, ¿no? Y el caso es que cuando yo estuve en ese hotel, empecé a descubrir que a mí esto del marketing turístico, de que la gente me contara sus historias, de que yo observaba que dentro del hotel vivían muchas historias. Entonces empecé a indagar. Y por aquel entonces no había casi información, hace 16 años, ni de marketing emocional, ni de marketing experiencial, nada. Entonces yo empecé, bueno, realmente crecí mucho, muy rápido. En 3 años me puse como subdirectora de otro hotel, fui directora de hoteles y cuando yo ya era directora de hoteles empecé a implementar toda la parte de marketing emocional que nadie me había dicho que era marketing emocional, sino que yo de forma totalmente altruista digo, perdón, de forma totalmente autodidacta, empecé a ver marcas, cómo funcionaban tal, nadie hablaba hace 15 años de marketing emocional. Hablaban un poco de branding, más branding emocional, que era un poco diferente. Branding y marketing no es del todo lo mismo, ya lo sabemos. Ni ventas y marketing es lo mismo, lógicamente. Entonces, yo ahí empecé bueno, a probar, a indagar, a incursionar, a ver cómo actuaban unas marcas y otras, ver qué contenidos publicaban, cómo lo hacían, qué estrategias, y empecé a implementarlo, sobre todo en la experiencia de usuario, ¿no? El marketing experiencial aplicado a las experiencias de usuario dentro de los hoteles. Y además en los contenidos, porque yo bueno, pues gestionaba toda la parte del departamento de comercial, el departamento de marketing, el departamento de comunicación, e intenté convertir esos contenidos mucho más humanos, mucho más accesibles, mucho más cercanos. Y eso obtuvo muy grandes resultados y muy buenos y muy positivos. Entonces, yo en 2013 emprendí, que eso podemos hablarlo más adelante si quieres, pero yo en 2013 yo me fui por amor a Madrid, el amor se terminó, yo me quedé en Ándale. Madrid, Mm. pero no, yo llevo 2 años enamoradísima perdida de Pablo, que lo tengo en el despacho de al lado, y nada, y en 2013 yo emprendí. Bueno, para el caso, que luego hablamos del emprendimiento si quieres, pero seguí aprendiendo, seguí indagando, seguí trabajando en mis no clientes, porque por aquel entonces no tenía clientes, pero sí lancé a través de muchas historias al final mi teoría de los 4 pilares del marketing emocional una vez ya tuve clientes y empecé a aplicar todo ese conocimiento. De hecho, esta teoría de los 4 pilares del marketing emocional se está estudiando en universidades de Latinoamérica y Mm. está en un libro de un amigo, está en mi libro del 2020, etcétera, etcétera. El caso es que ahí empecé a especializarme mucho y ya se me empezó a considerar un poco uno de los referentes en marketing emocional y storytelling. De hecho, yo desde el 2019 estoy formulando y trabajando en una metodología propia para crear storytelling. Y lo estoy utilizando en mi sobre mí, lo estoy utilizando para marcas que son clientes míos y está dando resultados espectaculares. Me encanta. Oye, cuando estabas trabajando, cuando eres directora de hoteles y estabas implementando esto y estabas teniendo resultados, ¿tú cómo te sentías en términos de tu rutina y de tu lugar profesional? ¿Estabas satisfecha con tu puesto o de todos modos ya tenías el gusanito de ser tu propia jefa, de salirte de la Ah, no, industria? ¿Cómo fue? no. Por aquel entonces, como me daban bastante carta libre para hacer o implementar ciertas acciones, no, realmente ahí no lo echaba de menos. Yo dejé de trabajar en los hoteles porque la última experiencia
no fue muy buena, por no decir que me hicieron moving, bueno, fue un pequeño drama que yo viví. Es Y moving. pues, moving es que abusan de ti, es como el bullying en las escuelas, pero a nivel de trabajo. Entonces, me putearon, vamos, dicho en otras palabras. Claro, entonces da igual, yo aprendí muchísimo de esa experiencia y me la llevo en la mochila de la vida. Pero sí que lo pasé muy mal, muy, muy, muy mal y abandoné la dirección de hoteles porque me afectó muchísimo. Y fue entonces cuando decidí ir a Madrid y emprender en 2013, esto hace 6 años. Entonces, bueno, pues yo ya trabajaba en marketing emocional, ya estaba trabajando de forma indirecta con otras historias y yo ya lo utilizaba para acciones dentro de los hoteles. Entonces, y de los contenidos y de las estrategias dentro del hotel, para, no sé, igual 10, 12 años, 13 años que estoy con el marketing emocional y el storytelling. Con otras palabras, pero sí, sí, hace como, sí, Mm. unos 12, 13 años. Ok, y entonces cuando emprendiste, te mudaste a Madrid para emprender, ¿de qué era tu emprendimiento? Marketing digital, realmente yo empecé como community manager, creando los contenidos y gestionando las redes sociales de los clientes, pero yo cuando emprendí, y yo siempre digo, y ya te lo he dicho antes en el back office, que emprender es una mierda así de grande. Y lo digo con la boca súper grande. Y de hecho lo digo públicamente, he escrito artículos y lo he dicho en abierto. ¿Por qué? Porque a mí no me puede venir un gurú, un gurucito, un pseudo gurú, me da igual, llámalo X, y decir que emprende que te harás rico. ¿Qué coño? No, no, emprendiendo no te haces rico. Te harás rico seguramente si trabajas muchísimo y si sigues emprendiendo y trabajando en tu proyecto. Pero tú no emprendes y ya te haces rico de la noche a la mañana. Sí. Y lo que no quiero es que caigan ellos en el error de creer a esas personas. ¿Emprender es bonito? No, inicialmente no, es una mierda. ¿Por qué es una mierda? Porque no recibes lo que esperas, porque te ilusionas y no recibes, porque sembras mucho y no recibes, porque vives muchos sueños y se te rompen. Y ojo, yo he sido emprendedora y sigo siendo emprendedora, porque siempre digo que emprender es una mierda hasta que recoges lo que llevas tiempo sembrando y ni se te ocurra dejar de sembrar. Yo cada mañana me despierto con proyectos nuevos en la cabeza, que Pablo, mi pareja, ya cuando me ve con la mirada llegar, me dice, uy, esta es la mirada de Pablo, prepárate, porque le voy a contar cualquier otra historia, ¿no? Ah, Entonces, para mí es importante que los nuevos emprendedores, quienes nos estén viendo y escuchando, entiendan que yo les motivo, les empujo a que emprendan, pero sobre todo que no desistan, que no tiran la toalla, que va a ser una época dura, porque yo estuve 3 años, Esther, yo estuve 3 años pasándolas muy jodidas, pero cuéntanos un muy... poco de eso. A ver, tú dijiste, voy a empezar a hacer esto, community management de redes sociales. ¿Tu misión, o sea, tu idea era ser freelance o querías tener una agencia? ¿Trabajabas No, sola? hombre, no. ¿Tenías gente contigo? Inicialmente quería ser freelance, lógicamente, y más adelante mi sueño era crear una agencia. Claro, mis capacidades a nivel de marketing digital, con el presupuesto que yo tenía, que era cero, era todo muy de estar por casa. Entonces yo Quiero toqué que la muchas cosas. gente que nos está escuchando ubique eso que dijiste. Mi presupuesto que era cero, ¿ok? Y hay mucha gente que Claro, dice, es que ¿cómo puedo si tengo cero? Pues a una vez tenemos que empezar de cero o de bajo cero. y tú eres el diseñador gráfico, eres el community, eres tu comercial, eres tu administrador, lo eres todo. Eres el Eres un CEO y la chacha también. Claro, tienes el 1000 por 1, el que te trae los cafés eres tú, ¿me explico? No tienes una niñera o una mayordoma o una criada que tiene o una, yo qué sé, un asistente que esté trabajando para ti. No tienes nada, tienes cero. De hecho, yo siempre digo que yo no vivía, yo sobrevivía con mis ahorros, afortunadamente, y sobrevivía gracias a un cliente que actualmente aún tengo 9 años después Te y me mandamos un pagaba saludo a ese cliente fiel. maravilloso. Ajá. Y es más, a ese cliente en 9 años yo no le he subido la tarifa. Y le hago de todo, pero no le he subido la tarifa. ¿Por qué? Porque creo que le voy a deber toda mi vida el que yo pudiera emprender gracias a ese cliente. Entonces, y además hay una gran amistad, obviamente, después de tantos años, ya la había antes. Bueno, para el caso,
Me hice una web de estas gratis, me hice las redes sociales, con mis pocos conocimientos o nulos conocimientos. Toqué muchísimas puertas, Esther, nadie me las abría. O las personas que me las abrían me las cerraban. Entonces yo estuve 3 años así. ¿Cuál era tu estrategia para tocar puertas? ¿Mandabas correos? ¿Ofrecías tus servicios? ¿Cómo le Claro, hacías? sobre todo mandaba correos, porque por aquel entonces yo no podía llamar directamente y decir, joder, hola, soy Elia Guardiola, Pásame al vale. director de marketing porque le tengo la ¿Y tú solución. quién eres? Porque yo por aquel entonces, en 2013 yo tampoco era conocida. Era conocida en el mundo del turismo, pero no en el mundo del marketing digital. Entonces, ¿me conocían en las redes? Sí, pero me conocían en las redes como parte de ser directora de hoteles, no como marketing emocional ni experiencial, ni mucho menos storytelling. Y de esto hace 9 años. Entonces, yo lo que hacía era mandar mails, mandar un pequeño dossier, que ahora lo veo y me pongo las manos en la cabeza, pero bueno, Siempre pero es pasa bonito. eso, así de, ¿cómo? Pero luego a la semana les mandaba otro correo y después les llamaba, ¿no? Y era como, buf, me recuerda mucho a cuando la web era web 1.0 y tocar las puertas a puerta fría, ¿no? Los comerciales de toda la vida. Y fue duro, Esther, fue muy duro. 2016 yo empecé a crecer. Ya me entraron algunos clientes, se me empezó a conocer un poquito y tal. 2017 yo crecí mucho a nivel internacional. Ya empecé a dar charlas. Yo llevo 4 años solo dando charlas, ni 4 años, 3 años y medio. ¿Cómo se dio ese brinquito? ¿Fue, o sea, pasó sin darte cuenta? ¿O fue a raíz de que conociste a alguien o que te atreviste a hacer algo que te daba miedo? ¿Cómo fue? Yo creo que fue todo, ¿eh? Realmente fue una mezcla de todo, porque la gente me pregunta, ¿y cómo empezó todo? Y te lo juro por mi madre que yo tengo una memoria, vamos, súper potente. Tengo muchos defectos, pero la memoria la tengo súper potente. Y es en plan, me han ocurrido tantísimas cosas en 9 años, o sea, bueno, en este caso en 7 años, que, ostras, es que no me doy cuenta. He dicho Es que, antes 9 ¿sabes años, no qué 7 fue? años. Es lo que decías antes, de sembrar un montón de semillas, todo es una mierda porque no sabemos qué está pasando bajo la Tal tierra cual, y de tal cual. repente empiezan a surgir esas plantitas y empiezan a brotar esas Sí, sí. semillitas germinadas y de De repente hecho, ya sucedió. mira, en 2017 en 2017 crecí muchísimo, ya daba charlas a nivel internacional, di mis primeras charlas. 2018 yo viajé a Latinoamérica como 7 veces para dar conferencias, 7 países diferentes para dar conferencias también. De hecho, en una de ellas di conferencia delante de más de 3.000 personas en una sola sala. Y 2019 también está siendo apoteósico y 2020 ya tengo fechas cerradas. El caso es que para los que nos estén viendo y tengan ganas de ser conferencistas, de ser speakers en eventos, que sepan que yo tenía pánico escénico, pero pánico escénico, y ahora hablo delante de miles y miles de personas. Y no solo eso, sino que mi primera charla fue un jodido desastre. Pero Esther, cuando te digo un desastre, el pasador, el clicker, no iba. Yo había trabajado con Windows y era un Mac, con lo cual toda la presentación se había descuajiringado, se había descolocado toda. Me quedé en blanco, me quedé sin voz. La sala era con 80 profesionales que sabían obviamente de qué iba el tema y estaba la sala oscura, oscuras con un foco encima mío en plan interrogatorio. Había puesto los efectos a 3 segundos en lugar de 0,3 para que pasaran rápido, con lo cual a 3 segundos los efectos no pasaban, con lo cual si yo quería pasar una frase, la frase era como de letra en letra, de letra en letra. Fue horroroso, claro, yo soy súper meticulosa, súper exigente y dije, ¡buah! En España se utiliza mucho Twitter para los eventos y dije, me habrán saltado a la yugular en Twitter. Y cuando fui a ver los tweets, todo eran elogios, todo eran comentarios positivos, porque la gente tuvo más en cuenta lo que yo había contado que mi puesta en escena. La gente fue muy generosa, sinceramente. También vieron que era mi primera charla. Luego en la mesa redonda ya fui más yo, más pim pam, ¿no? Pero de todas maneras, esa charla, yo estuve 6 meses sin poder verla, porque cada vez que daba al play, yo sentía vergüenza ajena
de todo lo que estaba viendo y no la pude ver durante 6 meses, te lo juro. Pero también es verdad que fue la charla de la que más aprendí, de la Mm. que más aprendí. Oye, cuando nos dices que tenías pánico escénico, ¿qué tanto? Dinos la verdad, ¿qué tanto? ¿Qué hay de pánicos a pánicos? No, no, pánico escénico para mí era, podía estar un día sin dormir, podía estar nerviosa durante todo el día, antes de subir histérica perdida, pero histérica, y al subir al escenario, temblarme la voz, sudarme las manos, Mm. poder quedarme en blanco, o sea, y el problema, en mi caso, yo creo que fueron dos. Uno, que me preparaba en exceso las charlas el día antes. Y esto yo creo que es un craso error, porque tú te puedes preparar muy bien una charla, pero luego cuando estás en el escenario no estás en tu casa. En tu casa no hay nadie. ¿Me explico? Aunque esté tu marido, tu mujer, tus hijos, un amigo, dos amigos, 1000 amigos, no, pero 2 o 3 amigos a los que estés exponiéndole. No importa, no son tus amigos, son gente la mayoría de veces que desconoces o que conoces poco, o algunos sí, claro, pero es un ecosistema completamente diferente que el que tienes tú en casa. En tu casa es una zona de confort agradable, en un evento es una zona de confort desconocida, aunque te gusten mucho los eventos y el escenario. Entonces, en mi caso, la gente me decía, es que la gente me contaba un montón de técnicas de, tú piensa que todos están desnudos, de verdad, es la peor sugerencia que me he hecho en mi vida. No, porque te pones más nervioso imaginando a la gente desnuda, porque no todos son 90, 60, 90, ni ellos no son machos, cuerpo, en fin, que a lo que voy es, yo No, empecé no, a... explícanos más de eso. ¿Cómo eran, no? ¿Cómo eran los cuerpos? Estamos en horario infantil, pero sí que es verdad que me sugirieron o me aconsejaron un montón de cosas, ¿no? Intentar ver, encontrar a alguien en el público que esté asintiendo mucho porque te da confianza. Yo, sinceramente, intenté hacer caso a esas sugerencias, a esos consejos y ninguno me fue bien. Empecé a disfrutar encima del escenario cuando comprendí que yo tenía que ser feliz ahí encima y aportar lo que sabía. Y no solo eso, sino que mis charlas se han convertido un poco en referente en cuanto a interacción con el público. Mis charlas no son yo explico y tú me escuchas. De hecho, a mí no me gusta, bueno, me gusta cero, no me gusta en absoluto ser la protagonista de la charla. Me gusta que la audiencia, que los asistentes sean los protagonistas y sean parte de mi charla. Por eso yo pregunto un montón, los hago interactuar, me gusta que me cuenten cosas. Entonces, de esta forma, yo soy más feliz, porque yo no soy la estrella ni la protagonista de mi charla, sino que lo son el público. Y el público, creo que esto lo agradece muchísimo, se siente como en casa, se siente importante, se siente especial. Y para mí esto es lo más importante, porque yo siempre digo que en mis charlas, al interactuar con el público, ellos aprenden de lo que yo cuento, lógicamente, es normal, porque nosotros somos los que estamos ahí aportando esos conocimientos. Pero lo que no saben muchos de los públicos a los que yo voy a dar conferencias es que de ellos yo aprendo siempre, siempre, absolutamente siempre, y me encanta. Me encanta aprender de mi público. Es una pasada. Ah, está increíble. Oye, y entonces empezaste a disfrutarlo, te diste cuenta que no era al respecto tuyo, que era al respecto de aportar y de la audiencia, y todo cambió, o sea, emocionalmente, genuinamente dijiste, creo que ya quité el estigma del miedo, del pánico, de la presión, y todo Total. cambió. Y entender también los miedos, Esther, porque yo creo que tenemos un concepto distorsionado de lo que son los miedos. Los miedos no son una barrera, es decir, los miedos cuando los tememos es la cagada más grande del mundo. A los miedos no hay que temerlos, hay que respetarlos, hay que comprenderlos, hay que entenderlos y dejar que vivan en simbiosis con nosotros. Yo a mis miedos les tengo mucho respeto y me encanta convivir con ellos. Ahora bien, les he dejado un pequeño espacio en mi cerebro para que me sirvan de estado de alerta. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un miedo y lo temes,
y lo que hace es bloquearte. Un miedo te bloquea cuando no lo entiendes, un miedo cuando no lo sabes justificar, cuando a lo desconocido, normalmente tenemos miedo a lo desconocido, pero cuando ese miedo lo conviertes en estado de alerta, por ejemplo, cuando tienes que tomar una decisión, aparece ese miedo, entonces sí te puede ayudar. Y en lugar de ser una barrera, es una ayuda, es una alerta. Y eso deberíamos hacer todos, convertir esos miedos, en lugar de miedos como bloqueo, un miedo como estado de vigía, un estado de alerta, para que nos ayude a tomar mejor nuestras decisiones. Mm. Por ejemplo, ¿qué le dirías a alguien de la audiencia que, por ejemplo, ahorita diga, oh, me encanta lo que dices, Celia, pero no sé cómo aplicarlo a mi miedo? Porque a mí me da miedo quizá invitar a salir a alguien. O a mí me da miedo quizá hacer, no sé, algo físico y que me vean que tengo pésima condición o, ¿sabes? Como Sí. correr y que Pero me digan que yo no lo creo que la base fundamental se basa valga la redundancia, se basa en la inteligencia emocional, en esa desconfianza con nosotros mismos, en esas inseguridades, en no conocernos bien. Eh, Te voy a poner un ejemplo, Esther. Por ejemplo, cuando a mí me viene alguien y me dices que yo, es un ejemplo solo, quiero que me quieras mucho. Y siempre anhelamos que nos quieran mucho. Y es un error. Yo no quiero que me quieran mucho, yo quiero que me quieran menos, pero bien. Porque no es lo mismo querer mucho que querer bien. Igual que el ego. A mí cuando me dicen, no, es que el ego es malo. ¿Qué coño? El ego no es malo. El ego, entendido como amor propio o como autoestima, Claro. es perfecto. Ahora bien, hay que tener en cuenta que debemos conocer dónde está el límite. El ego tiene una estrecha línea donde si tú la traspasas se convierte en soberbia, en arrogancia, en egolatrismo. Y la otra línea por debajo es amor propio. Es decir, ego, entendido como amor propio, como sinónimo de amor propio, es perfecto. Y creo que esto nos genera confianza. Los miedos no dejan de ser una parte de estos estímulos de nuestra inteligencia emocional, de cómo gestionamos nuestras emociones. Y cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, cuando realmente esas inseguridades desaparecen, esos miedos también desaparecen. Más que desaparecer, mutan, se convierten en ese push motivacional en determinadas situaciones y circunstancias. Mm, Eso es todo lo que les diría. sí, totalmente. Y aquí me gustaría agregar una cosa que como que yo empecé a desarrollar con mis propios miedos, que era como es que en mis propios miedos me petrifican porque interiormente yo no tengo lealtad personal. O bueno, cuando menos eso ¿Cuál? identifiqué. Tal Yo cual. soy mala conmigo. En el momento en el que me acerco al miedo, yo me autorrechazo y en ese disconnect me petrifico, lo arruino más. Pero si yo Sí, fuera completamente leal conmigo de decir, a pesar de que te ves pésimo, a pesar de que lo estás haciendo muy mal, yo soy leal a ti, pues ahí está ese amor propio, ¿no? Ese me amor queda muy propio bien. de paz. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de aportar, Esther. De hecho, creo que en lugar de intentar conocer más a los demás, deberíamos invertir más tiempo en conocernos a nosotros mismos y aceptar que somos perfectamente imperfectos. Yo siempre digo en mi bio que soy humana, imperfecta, llorona y feliz. ¿Por qué? Porque somos humanos y como tales somos vulnerables. Y ser vulnerable nos hace humanos y eso es maravilloso. Ser llorón, ser emocional, es maravilloso también, igual que ser imperfecto. ¿Para qué buscar algo perfecto si o sea, yo creo que en la imperfección reside la perfección más absoluta? Y luego feliz. Nadie puede estar feliz las 24 horas del día. A mí cuando me dicen, no, es que estamos tristes y es malo la tristeza. No, la tristeza no es mala. La tristeza es buena porque hace que te conozcas más a ti. Y eso es sumamente importante, el enfoque este. Yo creo que deberíamos cambiar un poco la perspectiva de cómo nos vemos a nosotros mismos y querernos un poquito mejor y a la vez un poquito más. No tanto infinito, pero sí un poquito mejor. Eso es algo. Me encanta. Alguien que nos esté escuchando ahorita que diga, ok, entiendo perfecto que mis miedos al fracaso los tengo que respetar, pero de todos modos no me debo petrificar. Entiendo que hay un tema de autoestima y de creer en mi capacidad de lograr sueños. Y ok, quiero emprender, pero sé que me voy a tardar, sé que va a ser una mierda, sé que voy a sentirme triste y feliz y va a ser una montaña rusa de emociones. Pero entonces,
¿cómo le hago para de veras aventarme si quizá no sé cuánto va a durar la mierda? ¿Cuánto va a pasar el Wow, periodo de no es muy saber si voy a... difícil. Yo creo que es muy difícil dar una respuesta a esto, sinceramente, Esther, porque nadie tiene el mismo margen de error. Es decir, depende mucho de tus circunstancias personales, de tus necesidades, de tus habilidades, de tus hábitos inclusive, de tu actitud sobre todo. Es que depende de muchísimas cosas. Creo que esto es creo que es un camino único e intransferible, porque realmente mi experiencia la puedo decir públicamente como la he contado millones de veces y la seguiré contando. Pero mi experiencia, lo que yo viví, no es lo mismo que ha vivido otra persona ni que vivirá otra persona. Ujú. Creo que esto es muy, muy, muy personal. Yo tardé 3 años, incluso pasé hambre, literal. O sea, que lo mío fue un poco duro. Pero bueno, alguien habrá tardado 5 años y alguien habrá tardado un año, o alguien que habrá tenido muchísima suerte, suerte relativa, porque al final la suerte también la creamos nosotros, y habrá tardado 6 meses. Depende también de qué sector estés, de cuántas facilidades. Hay sectores, por ejemplo, no voy a entrar en sexismos, pero hay sectores en que las mujeres lo tenemos un poco más complicado. Yo sigo viajando por todo el mundo, dando conferencias donde hay 20 hombres y 2 mujeres dando conferencias. Coño, es que ya no es lo mismo, ¿me explico? Y ese empoderar a la mujer y darle esa voz a la mujer creo que es importante también dentro del emprendimiento, porque hay millones de mujeres emprendedoras y millones de hombres emprendedores, pero es que les animo a todos. Y muchas mujeres, y a colación de lo que estoy diciendo, y por eso lo decía también, eh, muchas mujeres no se atreven a emprender precisamente porque creen que es un mundo de hombres. Y en Latinoamérica, más todavía. Y en Estados Unidos, más todavía, donde los hombres están abarcando el mercado en la mayoría de los sectores y muchas mujeres piensan, no, no voy a emprender. ¿Por qué? Porque me van a pisar, no voy a llegar, o me van a putear. O... Coño, hay que escuchar la voz de esas mujeres, ¿me explico? De todas nosotras. Sí, sí. Cuéntanos un poco por qué nosotros creamos nuestra suerte. Porque yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Ujú. Creo en que todo ocurre por alguna razón, causa-efecto. Entonces, hay una parte de suerte que seguramente es al universo, la energía, yo creo mucho en estas cosas, pero hay que trabajarla. O sea, que la suerte que pille trabajando. Y eso lo decía creo que Dalí. No, que la inspiración te encuentre trabajando o algo así. Creo que fue, no, Dalí no, fue Picasso. Pablo Picasso dijo que la inspiración o la motivación te encuentren trabajando. Claro, ¿por qué? O sea, es que, ¿de qué sirve estar viendo las musarañas y esperar a que venga la motivación? De vez en cuando mirar las musarañas sí que está bien para motivarnos o para inspirarnos, pero no cada día. Eso es como cuando me vienen y me dicen, no, es que yo no encuentro trabajo. Ajá, ¿de dónde lo buscas el trabajo? ¿Cómo lo buscas? ¿Te has movido? No, bueno, el sofá de casa, jugando a la PlayStation y tal. Venga, hombre. O sea, de esta manera no, hay que pasar a la acción. Hay que creer en uno mismo. Hay que creer sobre todo en uno mismo. El problema es que los demás nos ponen en valor, pero no nos ponen en real valor hasta que nosotros no creemos en nosotros mismos. Y esto es una parte muy Mm, importante de mindset, de mentalidad. Cuando tú crees en ti mismo, todo, absolutamente todo a tu alrededor cambia. mm, Y los demás dirán qué suerte, ese ujú. crecimiento profesional, ese crecimiento personal. ¿Qué coño? No es suerte. Tú te has currado tu suerte con tu actitud, con tus acciones, con tu toma de decisiones, con tus habilidades, con tu trabajar tu desarrollo personal y sobre todo creyendo en ti mismo. Eso es lo más importante. Esa es la suerte de la que habla todo el mundo. Me encanta. Y lo que decías de la energía, o sea, yo creo cañón que cuando tú te tratas bien, energéticamente le muestras a los demás cómo mereces ser tratado. En términos románticos, en términos de clientes, en términos de tus colegas, de tu familia, la gente empieza a respetar tu trabajo, respetar tus límites, respetar tu carácter, ¿no? Porque dicen, o sea, esta persona
si se trata a esa persona así, yo no puedo llegar y ser impuntual. Yo no puedo llegar Yo, y... yo a eso le llamo también tener carisma y autenticidad. Mm, Cuando uno es auténtico, cuando uno es carismático, bueno, no todo el mundo es carismático, pero sí puedes ser auténtico, incluso cuando no eres carismático, pero sí auténtico, con todas las consecuencias. Yo soy muy cabezota. Yo tuve que trabajar mi impulsividad, porque a veces yo hablaba de una forma, antes me comunicaba de una forma que parecía que estaba enfadado o que estaba gritando a alguien, porque tengo mucho carácter, tengo un temperamento muy fuerte. Y tuve que trabajarlo, porque la gente que no me conocía me decían, esta tía esta tía, vamos, qué mala leche tiene o tal. Y no era así. Pero también porque yo cuando empecé era el miedo a que me pisaran o el miedo a no ser respetada. Pero lo que no me estaba dando cuenta era que estaba causando un efecto contrario. Entonces, cuando yo empecé a respetarme, vino todo lo demás. Y esa es la base fundamental. Cuando tú te respetas, los demás te respetan. Cuando tú te valoras, los demás te valoran. Fin de la historia. sí, y es algo que ni siquiera tenemos que explicar, no es algo que sucede simplemente porque la gente lo percibe, ¿no? Es Total, como, totalmente, totalmente. De hecho, creo que esa pasión de la que te hablaba al principio, la pasión, la intensidad, se transmite cuando hablas, cuando escribes, cuando aportas cualquier tipo de contenido. ¿Por qué? Porque la pasión, sea en el formato que sea, se transmite a través de las palabras, de las imágenes, de la voz, de las gesticulaciones, todo, todo, absolutamente todo. me encanta. Y ahorita que hablabas de que se transmite por cualquier medio, cuéntanos un poco de qué tiene que ver esta seguridad y esta autenticidad con la habilidad de contar una historia o de aplicar este storytelling. Vamos. Depende si vas a contar tu historia o vas a contar la historia de otros. Yo creo que para contar tu propia historia es importantísimo conocerte bien, respetarte bien, valorarte bien. ¿Por qué? Porque todo aquello que tú vayas a contar tiene que ser real. Siempre digo, para contar una historia es importantísimo tener en cuenta dos cosas. Uno, qué grado de emocionalidad le vas a poner a esa historia y qué tanto grado o qué tanta cantidad de vida personal vas a contar. Entonces, eso es importante. También a quién está enfocado el storytelling que vayas a contar de tú sobre mí o de quién soy, ¿no? Es importante conocernos muy bien, es importante respetarnos muy bien y saber qué podemos contar, qué no. Ujú. Totalmente. ¿Cómo diferenciar? Y de esto te lo pregunto, yo creo que personal, es una consulta personal para Esther, No, porque yo me descoso, o sea, es como yo no sé contar una historia sin contar todas mis intimidades. Y hay veces que la gente me dice, es que no puedo creer lo que dijiste en el podcast. Y yo, tranquila, yo soy igual, no te preocupes, yo soy igual. De hecho, afortunadamente, ¿eh? no digo yo porque he cerrado la puerta, sino mi perro de 40 kilos ha salido en un montón de entrevistas, de eventos online, pero vamos, que en mi casa, cuando yo abro las puertas de mi casa virtual, también estoy abriéndolas en parte en mi casa física, mi casa personal. A mí me Pero pasa cuando grabo episodios sola en el podcast, me pasa que empiezo a contar una historia y termino contando partes, la verdad, bastante personales, hasta humillantes de mi vida, que incluyen a otras personas. Y yo, bueno, y ojito, ¿eh? Porque a ver si... Hombre, aquí tendrías que ser un pelín más comedida seguramente. Aquí ¿sabes tendrías que qué pasa? controlarte. Mis papás no escuchan mi podcast. Mi esposo, mi esposo no habla español, entonces Pero eso es hacer trampa. eso es una trampa. Yo creo que de ahí vino mi liberación. No, yo creo que hay cosas que hay que estar o que controlar un poco. Pero ya sugerencia personal. Oye, Elia, ¿cómo le hacemos para levantar nuestros emprendimientos con storytelling? ¿Cómo le hacemos para contar la historia que a nuestro cliente le envuelva de una manera honesta, transparente, empática? ¿Cómo Vale, utilizarlo?
Primero de todo, yo creo que hay que conocer muy bien a qué público va dirigido ese storytelling. Como muchas veces nuestros públicos objetivos son muy heterogéneos, diferentes sectores, diferentes hábitos de personas y tal, hay que buscar un poco el equilibrio en qué contamos y cómo lo contamos. Yo siempre digo que, vale, muy bien, una historia tiene un inicio, un nudo y un desenlace, ¿vale? Tiene que haber algún elemento, como personajes, algún ecosistema o algún ambiente. Yo lo que sugiero es que no haya muchos elementos. ¿Por qué? Porque cuanto más fácil sea de recordar, más fácil sea de explicar a otras personas. Mm, Lo que sí intento yo con mi nueva metodología, mi metodología propia, lo que hago es desordenar un poco ese inicio, nudo y desenlace. En el inicio yo explico un poco mi trayectoria, por ejemplo. Yo estuve 7 años en el registro de la propiedad. Me preguntémonos, ¿aporta algo de valor a mi público objetivo actualmente decir que yo he trabajado en el registro de la propiedad? No, pues no lo pongo. mm, Resulta inspirador, motivador, interesante, útil para mi posible cliente o para mi cliente o mi target que cuente que yo soy directora de hoteles? Pues por supuesto que sí, porque ahí pues, se generan experiencias, marketing turístico, etcétera, etcétera. Perfecto. En el nudo yo estoy contando lo que hago actualmente, ¿vale? Y el desenlace, lo que hago es contar mis retos. ¿Por qué? Porque todo el mundo hace listas de propósitos el 31 de diciembre, que si el 1 de enero voy a dejar de fumar, que si el 1 de enero voy a ir al gimnasio, que si el 1 de enero voy a dejar el azúcar, y nadie tiene los cojones de decir, o los ovarios, de cumplir esa lista de propósitos. Y todas lo sabemos, y todos lo sabemos, que no cumplimos prácticamente nada de lo que pone ahí. Entonces, como las listas de propósitos no se cumplen, lo que hago yo es escribir retos. ¿Por qué? Porque los retos tienen fecha de caducidad y entonces hay que cumplirlos. Es más, yo en mi blog, en mi web, eliaguardiola.com, tengo sobre mí al final unos retos. Y esos retos hay que cumplirlos por dos razones. Uno, porque es, evidentemente, una promesa que me he hecho yo y es un reto para mí. Y dos, porque lo he puesto públicamente, con lo cual no puedo defraudar a mi audiencia. Entonces, esta es una de las sugerencias que quiero recomendar. Y ojo, los retos son a corto plazo. Estoy hablando de retos u objetivos a 6 meses, como mucho, 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 a un año vista. Y sugerencia personal, al año de haber escrito ese storytelling, repasarlo. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a añadir cosas y vamos a quitar algunas. Seguramente vamos a actualizarlas. ujú. ¿Cómo, cómo es que el storytelling o aprender a contar una historia te puede servir como herramienta para el liderazgo? ¿Cómo? Perdona, no te escuché. ¿Cómo es que el storytelling te puede servir, o sea, aprender a contar una historia, ¿no? Te puede servir ¿Sí? como herramienta para el liderazgo? Wow, de hecho, esto lo escribí en mi blog hace unos días. Escribí un artículo hablando de ello y creo que hay puntos clave por los cuales la gente lo entenderá enseguida. Cuando tú como líder, porque aquí hay una diferencia que hay que tener clara. Uno pues, es un jefe y la otra cosa es un líder. A un jefe tú le acatas las órdenes y fin de la historia. A un jefe no le sigues. Sigues las órdenes y punto pelota. A un Quizá le líder... temes, ¿no? ¿Eh? Quizá le temes, pero no le sigues. Exacto, es lo que te iba a decir. Y además, una de las diferencias también es que a él le temes. A un líder tú le sigues. A un líder se involucra con el proyecto. Cuando un líder se involucra en el proyecto, también se involucra con las personas. Cuando se involucra con las personas, hay una parte de historia que tiene que compartir. Cuando las utiliza para motivar a su equipo, eso se convierte en herramienta súper potente para que ellos, ese equipo, sean parte de la marca. Y al final, cuando ese equipo se convierte en parte de la marca a través de esas historias motivadoras e inspiradoras que transmite ese líder, lo que convierte ese líder a ese equipo de trabajadores es en embajadores de la marca. Esos trabajadores se convierten en evangelistas de la marca, en embajadores, en prescriptores de su propia marca. Y creo que es imprescindible a fecha de hoy. De hecho, yo creo que una de las cagadas más grandes de las marcas de hoy es que están considerando a sus trabajadores y a sus clientes como números y no como personas. Entonces, esto es igual que lo de las ventas que he dicho al principio. Para mí es súper importante
entender que hay que convertir a un jefe en un líder. Y eso es muy complicado. Los jefes siempre serán jefes, es muy difícil. Pero un líder, es que yo creo que a un líder le sale innato, lo lleva en la sangre. Y además, un líder es empático, es inspirador, es motivador, ayuda, es tenaz, empuja, es considerado. Un líder entiende los problemas ajenos y lo que hace también es no solo involucrarse a nivel profesional, sino a nivel personal. Sí, sí, un líder enamora, ¿no? Sí, debería. Por su carácter, su personalidad, Su carisma, su forma de ser, sí, sí. claro. Elia, cuéntanos, ¿cómo la gente puede encontrarte? ¿Cuáles son los servicios que ofreces? Porque sabemos que haces de todo, consultorías, conferencias, escribes libros, no sé si estás tomando clientes nuevos, no Sí, sé, sí. ¿cuál es todo Sí, el sí. abanico de servicios que ofreces? Bueno, en realidad hay una parte, hay diferentes patas en mi negocio. Una es las conferencias, lógicamente, en eventos o también conferencias, no solo en eventos públicos, sino en eventos para empresas, en estos eventos privados que hacen empresas. Luego soy docente en universidades, en escuelas de negocios y en empresas también, con lo cual las empresas me contratan para dar talleres en sus empresas, para sus departamentos y sus equipos de trabajo, sus equipos humanos, tanto de marketing emocional, marketing experiencial, neuromarketing, branded content, storytelling, pero sobre todo marketing emocional y storytelling. Luego, y la parte de copywriting, lógicamente. Luego tengo mis 3 cursos online, uno de marketing emocional experiencial, uno de storytelling, story doing y uno de copywriting. Luego, hay una parte donde yo tengo clientes, lógicamente, y les hago los contenidos, por ejemplo, los copies de las webs, los storytellings. También gestionamos en la agencia, también gestionamos los contenidos y las redes sociales. ¿Para qué? Para humanizarlos. Lo que hago yo también es humanizar marcas. ¿Cómo las humanizo? Pues con los contenidos en las redes sociales, con los contenidos en el blog, con los contenidos en la web, con los contenidos en el sobre nosotros o sobre mí. Todo esto es lo que hacemos. Y luego hay una parte de consultorías. Si no quieren, lo que hacemos es hacer consultorías. Les ayudamos a todo ese proceso, les explicamos y lo que hacemos es que lo hagan ellos y los supervisamos. Y finalmente, bueno, los libros obviamente es otra patita, pero bueno, hay una parte de mentoría. Yo tengo un story mentoring que bueno, oficialmente se lanzará en finales de noviembre, diciembre, y es para marcas personales, para CEOs, para directores de departamento, bueno, en fin, o directores de ciertas empresas, entonces para desarrollar emocionalmente toda la parte de inteligencia emocional y crear su estrategia de storytelling y de marketing emocional. Me fascina, muy bien. Y me pueden encontrar en todas las redes sociales habidas y por haber. Cuéntanos, tengo una pregunta para ti. ¿Por qué tu marca, o bueno, tú me dirás si estoy equivocada, pero por qué tu marca se llama Serendipia? ¿Qué es Serendipia, una serendipia? Cuéntanos. serendipia es aquel encuentro fortuito mientras estás buscando otra cosa completamente diferente. Yo lo puse en 2015 en mi blog, Serendipia Viale Guardiola, cuando aquí realmente apenas se conocía la palabra o no se utilizaba apenas. Y la puse porque es una palabra que a nivel cacofónico, a nivel de sonido, me resulta con mucha personalidad, pero a la vez dulce y elegante. Y porque creo que me identifica mucho. Yo siempre digo que estamos hechos de historias, de momentos y experiencias hechos de serendipia. Y creo que todo el mundo es serendipia de alguien o de algo. A partir de entonces, todo el mundo conoce mi marca como Serendipia y de hecho mucha gente que han salido anuncios sobre Serendipia, han salido palabras sobre Serendipia, contenidos sobre Serendipia y es muy divertido porque la gente me manda esos contenidos diciéndome, oh, wow, están utilizando tu palabra. No, no, no es mi palabra. La palabra es universal, pero yo no soy dueña de esa palabra. Pero es divertido porque cuando salió, por ejemplo, Volkswagen Serendipia, creo que era el Golf Serendipia, la gente me dijo, ¡hala, estás trabajando
trabajando para Volkswagen? Yo, no, no, no. Entonces, bueno, de hecho es uno de mis tantísimos tatuajes que llevo dibujados en mi cuerpo, así que es mi marca personal. Ándale, cuéntanos algo más personal. ¿Cuántos tatuajes tienes? Como 50, 60, no sé, perdí la cuenta ya. Sí, ¡Órale! A ver, aquí tengo el de Serendipia, pero vamos, todos estos, esto es un diente de león, tengo aquí un montón de hojas y estas mismas hojas caen en toda la espalda, barriga. Tengo dos más. Bueno, aquí está Serendipia, aquí está Petricor, que Petricor es el olor a tierra húmeda cuando caen las primeras lluvias, esa aroma. Luego en mis gemelos tengo dos palabras, uno resiliencia por todo lo que he vivido y komorebi. Komorebi en japonés significa la luz que pasa a través de las hojas de los árboles. ándale. Y luego, bueno, tengo un montón más, pero vamos, tengo aquí Meraki, que Meraki es hacer las cosas con amor y pasión, poniendo todo el alma en ello, en griego. Así que, bueno, podríamos hablar de mis tatuajes largo y tendido porque tengo muchísimos. Tengo hasta una medusa en el pie, bueno, soy la niña de los tatuajes. Y es muy divertido dar charlas en Latinoamérica porque yo voy con mi vestidito, mis tacones, mis zapatitos, es súper elegante y luego toda llena de tatuajes, el contraste es brutal. Y ahí en Latinoamérica todavía no se ve mucho que una mujer esté tan tatuada. Ujú. Sí, definitivamente es. Llamativo, cuanto menos. Y fíjate que hay una persona que ha estado aquí en el podcast, se llama Frick Martínez, y él Sí. tiene muchos tatuajes, pero justo tiene los tatuajes de sus emprendimientos, de sus historias, ¿no? Ah, bueno. Tiene los nombres de sus hijos, pero escritos como ellos mismos lo escribieron y entonces eso lo tatúa. O sea, todos los tatuajes con muchas historias padres. Y en Yo un, digo que es mi storytelling, es que mis tatuajes son parte de mi storytelling. claro, sí, Me, totalmente. me identifican y me representan. Y las hojas de otoño, porque para mí es la mejor estación del año del mundo. Aparte que yo nací en otoño, pero vamos, debo tener como 50 hojas o 40 hojas más los otros tatuajes. En toda la espalda está llena de hojas. ¡Guau! Está increíble. Sí. No, pues está fascinante, me encanta. Me encanta, Elia. Cuéntanos dónde te encuentra la gente. Evidentemente en tu sitio web y en tus redes sociales, pero dínoslas por si hay algún despistado manejando o Genial. haciendo o algo Va a así. ser muy rápido esto. eliaguardiola.com y en todas las redes habidas y por haber es Elia Guardiola. Es Elia Guardiola en todos los lados. En Pinterest, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. Vamos, en ¿Qué todas. tanto usas Pinterest, by the way? Um, pues cada vez un poco más, porque lo utilizo como buscador. Y yo tenía una tienda online llamada Serendelia, que la tenemos en stand-by ahora, porque no me da la vida para todo, el día tiene 24 horas y hay solo 3 soluciones, o los días son de 40, y cuando sean de 40 voy a necesitar de 50, o duermo más rápido o me clono, y el mundo no está preparado para que yo me clone. Pero dicho esto, Pinterest me gusta como fuente de inspiración. Para mí, una de las cosas que hago para relajarme, que yo soy hiperactiva y pocas cosas me relajan, mis frases personales las escribo con handwriting o hand lettering. Bueno, de hecho, te voy a mostrar una en primicia aquí. Te voy a mostrar algunas. Mm, Te voy a mostrar algunas que tengo, a ver si tengo alguna por aquí. Pero, pero sí, yo hago algunas cositas como estas, no sé, tengo varias, tengo muchísimas mis frases y las escribo en libretas, algunas más artísticas que otras. Entonces, la utilizo porque me inspira mucho ver algunas cosas en Pinterest y luego para buscar imágenes, por ejemplo, para inspirarme también, porque Pinterest tiene buscador interno propio y eso facilita el que no tenga que ir a Google y buscar imágenes. sí, Y yo luego para para los e-commerce es genial porque tú puedes utilizar Pinterest como escaparate, poner tus fichas de producto en Pinterest y enlazar tu ficha de producto a tu e-commerce, a tu tienda online.
Entonces es súper potente. De hecho, yo tenía un mogollón de visitas gracias a Pinterest. Mm. Y lo voy a retomar para utilizarlo ya para todos los contenidos que tengo, que para mí es maravilloso Pinterest. Lo que pasa es que en España no se utiliza muchísimo, no se utiliza mucho. Y es una pena. En Estados Unidos sí se utiliza muchísimo. Sí, sí. Yo lo uso mucho digo, yo también soy diseñadora, entonces para buscar inspiración de color, busco así Total. paletas de color, cositas O así. para temas de handmade, o para temas de bricolaje, o para temas de recetas de cocina, o para un montón de cosas, un montón de infografías. Para mapas de deseos, yo tengo un taller de vision board o de mapas de deseos y les digo, olvídate de buscar en revistas viejas, busca en Pinterest. Total, 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 total. Me encanta. Elia, gracias por tu tiempo, por tu Un transparencia, placer. por haber grabado un episodio tan rico conmigo. De verdad, te mando un besote hasta Madrid. Estamos felices de que hayas dicho que sí. Un placer, Esther. Ha sido un gustazo. Se me ha hecho súper corto, a pesar de que llevamos el tiempo que llevamos. Pero vamos, yo encantada de volver a hablar contigo para tu audiencia. Con lo que necesites, ya sabes dónde encontrarme. Y a los que nos escuchan, vamos, va a ser un placer solucionarles las dudas que tengan, porque hemos hablado de un montón de cosas y seguro que les van a aparecer muchas dudas, muchas preguntas, inquietudes. Así que me pueden escribir por donde sea, que yo respondo absolutamente siempre a todo el mundo. Me encanta eso. Gracias, Elia. Un placer, Esther. Gracias.